Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues son las 8:41, 7:41 en las Islas Canarias y empezamos nuestra tertulia de hoy. Hoy con don Marcos de Quinto, buenos días. Buenos días, un saludo especial a Pedro Sánchez, que nos estará escuchando. Indudablemente, él o alguno de sus 25.000 asesores. Y don Alejandro Macarrón, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Tendré que corresponder también a su cónyuge, a doña Begoña, que también nos estará escuchando. Bueno, la radio. Bueno, la catedrática, ¿no? Trump, a mi juicio, pues es uno de los mejores presidentes de Estados Unidos hasta la fecha, si no el mejor. Pero ha cometido un error: minusvalorar a Pedro Sánchez. Porque ha excluido, el tío ha ordenado a la Unión Europea que excluyeran a Sánchez de la reunión para tratar sobre la paz en Ucrania, donde se han reunido Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, la Comisión Europea, Polonia y Finlandia, y a Pedro Sánchez no le ha invitado, pero Pedro Sánchez ha contraatacado y ha hecho un comunicado contra Israel con varias potencias mundiales como Eslovenia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega y Portugal. Toma, Trump, entérate, que nosotros sí que nos codeamos con la élite del mundo. Bueno, esto es ridículo. O sea, tenemos un presidente de gobierno que no solo ha llenado España de corrupción y es un inútil, sino que encima es ya un paria internacional al que no invitan a ninguna reunión donde haya que decidir algo importante. ¿Qué habrá hecho para ganárselo, no? A lo mejor estar con quien no tiene que estar, romper la política occidente con China y más cosas, ¿no? Curioso es que Pedro Sánchez acusaba de pro-Putin pues, a Abascal y a toda esta gente, y luego resulta que cuando se juntan las potencias del oeste, al que no invitan es a Pedro Sánchez, o sea, porque no se fían de él. Y un tema también curioso es que, bueno, a nivel de política internacional no podemos decir que somos un cero a la izquierda, porque las relaciones que España mantiene con Irán, con el Grupo de Puebla y con todas las dictaduras latinoamericanas, y con China. Y con China, pues lógicamente son unas relaciones que nunca hemos tenido. Afortunadamente nunca habíamos tenido, pero lógicamente si tú te defines y te sitúas en un lado de lo que es en estos momentos esta nueva guerra fría comercial, etcétera, pues es muy lógico que no te inviten a determinados sitios. Pero esto no es donde quiere estar España. Esto es donde quiere estar Pedro Sánchez y a donde nos está llevando. Y un tema también que muy simbólico es que el nuevo embajador norteamericano en España, Benjamín León, que además es un cubano-americano, yo tengo amigos en común y espero que venga, porque todavía no ha pisado España, todavía no ha venido, y desde hace ya mucho tiempo la embajada, desde que ganó Donald Trump, la embajada norteamericana en España, pues el embajador que fue nombrado no ha venido aquí. Yo estoy deseando ¿No ha que venido? venga. No está el embajador tenemos todavía un Papa aquí. León en la Santa Sede y la sede vacante con otro León en la embajada, ¿no? Pero ¿le ha dado el placer ya al gobierno español o no? No creo que haya llegado para que lo den. Está nombrado, pero no ha tomado posesión. Supongo que hay otra pues persona eso dentro de la embajada que estará llevando esto. Yo estoy deseando que llegue, porque como El te decía, encargado de tenemos negocios. algunos amigos en común, y me encantará pues eso, poder con determinada gente pues darle nuestra visión de lo que creemos que está sucediendo aquí en España. Pues no es un buen síntoma el que el embajador estadounidense no haya pisado todavía suelo español, Claro, ¿no? que no es un buen síntoma, pero es que no es un buen síntoma además, por ejemplo, el número 2 de Marco Rubio, Mauricio, que es el encargado de todos los temas de Latinoamérica, pues perfectamente está informado de cuáles son las posiciones de este gobierno, y para ellos pues tanto el tema de Venezuela como de Cuba, y todos estos son descendientes de exiliados cubanos o exiliados cubanos, como es el caso de Benjamín León, saben perfectamente con quién tienen aquí. Entonces lo importante de todo es que Estados Unidos se dé cuenta de cuál es el sentir de España, que difiere bastante y sustancialmente del sentir de Pedro Sánchez
Sánchez y de los golfos que están con él apoyando este gobierno. El otro día mi amigo Víctor Sánchez del Real sugería inocentemente que ponía un tuit con 6 fotos de Zapatero con Maduro, ¿no? Cuando dijeron que daban $50 millones por Maduro, ¿no? Sí. Dice, pues si interrogan suavemente a Zapatero podrían tener información seguramente del paradero de Maduro, ¿no? Pues se le ve ahí. Ojo con Zapatero, yo personalmente creo que por $50 millones sería capaz de vender a Maduro, ¿eh? Eso es lo que decían diversos comentarios, ¿no? Sí, sí. Lo que es curioso es que ya la política exterior nuestra no es nada serio. O sea, se mueve por el tema del estómago. O sea, es como muy hortera, muy chabacano. De repente rompimos relaciones con Argentina por el tema de que Milei sugirió lo que se ha constatado, que Begoña Gómez pues es una presunta corrupta. Y de repente te dan virajes de este tipo. Y recordaba yo el otro día que no hace tanto tiempo se barajaba la posibilidad de que Sánchez podría incluso aspirar al cargo de jefe de la OTAN. Y de la noche a la mañana, pues este hombre cambia totalmente su posición y ahora es el jefe del Grupo de Puebla. A mí lo que me sorprende es que partidos socialistas que están dentro de la Internacional Socialista, y digo partidos socialistas democráticos, pongamos, del mundo democrático, como podría ser el Partido Socialista Alemán, los restos de lo que quede del Partido Socialista francés o portugués, o partidos socialistas en estos momentos de países del norte de Europa, que acepten que el jefe de la Internacional Socialista sea este hombre que está rodeado absolutamente de corrupción. Y la pregunta que corre por los mentideros de la villa es: ¿compró la presidencia del partido de la Internacional Socialista con dinero venezolano? Sí, con un sobrecito donde había cupones de la petrolera venezolana. Eso es lo que Víctor de Aldama ha comentado, y además todo lo que hasta ahora Víctor de Aldama ha comentado pues se ha corroborado, y eso es lo que hace que haga un viraje de 180 grados, bueno, para los socialistas pocos que nos estén escuchando, de 360, pues que hiciera en política un viraje de 180 grados y pasara de apoyar a Guaidó a echarse en brazos de Delcy y de Maduro. Quiere decir que la política internacional de España, manejada por Sánchez y por Álvarez, pues cambia según se levanten. Cambiaron la posición sobre el Sáhara, han hecho un mal acuerdo en Gibraltar y reconocen unilateralmente, junto con el gobierno de Irlanda, al gobierno terrorista de Hamás en la Franja de Gaza, y todo esto al final dices, ¿habrán habido más sobres y no solamente ese sobre? Esa es la pregunta. Tenemos el Partido Socialista clásico en España era la izquierda del consenso constitucional o el bipartidismo, lo que queramos, ¿no? Pero ¿qué es ahora mismo? Pues es un partido que gobierna gracias a comunistas de nuevo cuño, comunistas también con cordón umbilical con Irán y con Venezuela, que eran los Podemos o su segunda marca Sumar, y enemigos de España, porque los partidos separatistas son enemigos de España. Somos tan idiotas que tenemos enemigos con capacidad política, no como asociaciones culturales que digan yo me gustaría que Cataluña fuese independiente. No, son fuerzas políticas que con gente que come todos los días, gente que come del PNV, que come de Junts, que come con dinero público, trabaja contra España. No vivimos en esos tiempos de la misma forma que antes, pero un partido que quiera romper un país, toda la vida de Dios se aliaba con un enemigo de los de verdad, de los de fuera. Pero entonces, el que tengamos eso, que no lo tiene ningún país, el otro día tenía ese debate, ¿por qué esos partidos no deben ser legales? No debían ser legales a efectos de concurrir en elecciones, porque son enemigos. O sea, es un tema de supervivencia, no son cosas simétricas con la libertad de expresión normal o con la tolerancia normal, son enemigos. Entonces, ese es el gobierno que tenemos. Es un gobierno basado, que no acepta una derrota electoral relativa porque le suman los números el 23 de julio a base de destrozar el país, y luego ya, para terminar todo, pues sale la palabra corrupción, ¿no? Resulta que todavía no se ha condenado a nadie, pero hay 100.000 millones de escándalos que suenan por todas partes. Estos muy gordos de Venezuela que ha apuntado don Marcos y hablan ustedes, todo lo que tiene que ver con la parentela, todo lo de Coldo. O sea, cuando tienes un gobierno
está asediado por la corrupción y tiene los peores aliados, digamos, complementos posibles, pues claro, ¿qué te sale? Pues te sale un monstruo. Pero, ¿sabes el gravísimo problema que hay en estos momentos con España y su política errática, política internacional? Es que no se ha explicado cuál es la estrategia. O sea, yo lo único que le pediría a Pedro Sánchez y al gobierno que nos expliquen cuál es la estrategia. Durar yo. O sea, la única estrategia de Pedro Sánchez es durar él y toda la gente que come de ese tinglao en la Moncloa. Pero lleva mucho tiempo así. Es decir, él podría decir, no, mira, nosotros hemos pensado que hay dos bloques y entonces pensamos que el interés de España está ponernos en el bloque de China por estas razones, por lo que sea. Es decir, que abiertamente lo comenten. El problema es que no tienen ninguna estrategia. Es decir, por ejemplo, cuando de repente unilateralmente hacen el reconocimiento del Sáhara, no se lo esperaban ni siquiera sus propios socios de izquierda, ni siquiera los propios militantes del Partido Socialista. Entonces, lo que está sucediendo es que ellos toman una decisión que nunca sabemos por qué es esa decisión, no sabemos si hay contraprestaciones a título personal, dinero metido en cuentas bancarias en República Dominicana o en Suiza o lo que sea, pero toman una decisión y entonces luego se dedican a tratar de hacer un discurso para justificar a posteriori esa decisión, lo que, bueno, llamamos en marketing un retrofit. Y entonces te lo están haciendo de manera continua, o sea, de manera continua. Adoptan pues el tema de vamos a reconocer el Estado de Hamas en Gaza y resulta que, bueno, recibe las felicitaciones, por supuesto, de Hezbollah, de Irán, de Hamas y tal, pero al final dices, ¿y por qué y para qué? Es decir, ¿eso cómo encaja dentro de una estrategia consistente? Su gobierno. Si tiene una ministra palestina, sí. O sea, dentro del gobierno tiene una ministra palestina de Sumar, entonces, dentro de su coalición, o sea, él, para que le salgan los números, recordemos que tiene solamente 4 escaños, digamos, de mayoría, sumando todo tipo de aliados que todos tienen su agenda. Pero es que no hay ninguna complicada. Decisión que sea útil para el país. Digo ya desde el punto de vista de utilidad. Es decir, todo el tema de Huawei, ¿qué utilidad se saca? Porque en estos momentos lo único que vamos a conseguir, después de la amenaza que ha hecho Estados Unidos, es que en estos momentos estemos absolutamente ciegos en lo que se refiere a niveles de información. Pero también de repente dice, pues sustituye unos sistemas por los chinos y nos espiarán los chinos o lo que sea. Pero cuando toma la decisión sobre los F-35, nos quedamos en estos momentos sin aviación, cuando tiene Marruecos F-35, Francia, Italia, se acaba de hacer no sé si con 150 F-35 y tal, y estas no son cosas que se inventan. Tú haces un pedido, oye, y tú entras dentro de una lista donde te dan posiciones en lo que te van a hacer una entrega, y resulta que en estos momentos renunciamos al avión que necesitan en estos momentos nuestras fuerzas militares, y dices, ¿y qué hemos conseguido? O sea, todas las decisiones que están tomando no le encuentro ni siquiera ninguna utilidad, excepto que la utilidad esté en algún maletín y en la cuenta bancaria de alguno de estos señores que toman esas decisiones tan perjudiciales para lo que es España. Y sus aliados, recuerde que sus aliados son antiamericanos, parte de sus aliados es que tiene lo mejor de cada casa. Enemigos de España de derechas, que son Junts y se supone el PNV, enemigos de España de izquierdas, que son RC y Bildu, comunistas de dos sabores, Sumar y Podemos, más el bloque gallego, que creo que no completa, no es imprescindible, que tiene un escaño o algo así, pero son realmente es como decía Alfonso Guerra, que resulta que con los años era un hombre de Estado, era una mezcla de Metternich, de Churchill y de Bismarck, ¿no? Después de todo lo insultón que fue y todo lo faltón que fue, bueno, ese hombre de Estado, o decía Rubalcaba, es que tenemos un gobierno inconcebible. Ahora, como usted decía, ¿cómo consigue que Scholz, que otros partidos, que si hacen coaliciones con el PP de su país? Porque una diferencia en Alemania puede aceptar perfectamente. Está gobernando con ellos, sí. Exactamente. Aquí, sin embargo, siguen con el discurso. ¿Sabe por qué no lo hacen aquí? ¿Por qué no hacen coaliciones con el PP? Porque se les acaba el rollo de la guerra civil. Sí. Si hacen una coalición con el PP, como propuso Mariano Rajoy a principios de 2016, pues se reconocen ya, la izquierda reconoce definitivamente que al menos el PP no es su enemigo, y ellos necesitan ese rollo, lo cual es desgraciado. O sea, que tengamos que ser un país que esa permanentemente... parte emocional es la que nos diferencia del resto de países de Europa, donde la gente, de alguna manera, yo creo que toman decisiones de una manera un poquito más racional, y como ahí no han tenido guerra civil ni en Alemania, ni en Francia, ni tampoco en Portugal, pero aquí ese comodín les ha servido para tener un techo demasiado alto. Pero yo creo que poco a poco se les va derrumbando, porque la gente se va dando cuenta también de cuál ha sido la realidad de
la guerra civil, y ese techo se les va a ir a ver, abajo. tenemos, por primera vez que yo sepa, en democracia, y antes de empezar el programa hablar de encuestas. Yo creo que por primera vez en democracia hay una mayoría que va siendo además creciente. ¿Ha dicho usted encuestas? He dicho encuestas. Pues eso, aquí ha entrado el activador automático, nos vamos a la pausa publicitaria y hablamos de las encuestas después de las 9, porque si no, esa va a ser la temática del segundo bloque. Sí, podemos hablar de encuestas y luego de sondeos. Bueno, efectivamente hay mucho que hablar de encuestas, de la que trae Electomanía y también de la doble página que ayer traía el periódico El País, que no sé muy bien cómo interpretar, no sé si era un grito de socorro o qué era. Pausa publicitaria y vamos a hablar de encuestas. El Toro TV también es Radio Libertad. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, son las 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias y había puesto la palabra mágica sobre la mesa don Alejandro Macarrón. Encuestas. Ayer salía, bueno, ayer se liberaba porque en realidad salió el sábado, pero solo para suscriptores. Y ayer ya se liberaron los datos por parte de Electomanía de su sondeo semanal donde Vox sobrepasa los 60 escaños, es decir, estaría a punto de duplicar el número de escaños que consiguió en 2023, gana 3 escaños en una semana, que los pierde el Partido Popular. Y lo que es más curioso son las gráficas de tendencias, porque las gráficas de tendencias muestran que aquí ya está todo el mundo pasado de vueltas y que estamos en un cambio de ciclo político acelerado, con un Vox disparado al alza, un Partido Socialista que está en caída libre y un Partido Popular pues que, hombre, está bastante por delante del Partido Socialista, pero que no sube e incluso baja un poquito, quizá porque la gente percibe que a lo mejor
su labor de oposición no es todo lo diligente que debería ser, y estamos en una situación bastante crítica. Pero es que además ayer publicó una doble página el periódico El País, advirtiendo de que entre las personas autodefinidas como de clase baja, obreros manuales, gente de la construcción, parados, etcétera, 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 pues en estos momentos Vox arrasa, y cada vez más. Y El País lo ligaba a la trayectoria política del partido de Marine Le Pen en Francia, del Frente Nacional, donde efectivamente más de la mitad de los trabajadores de cuello azul, de los trabajadores fabriles, obreros, etcétera, etcétera, te vota al Frente Nacional. Y bueno, pues supongo yo que era un grito de socorro del país. Oiga, que alguien haga algo. Es que a España le están reventando las costuras. Vamos a ver, ¿cómo tenemos la vivienda? Absolutamente destrozado el mercado entre la avalancha migratoria, que te viene mucha más gente de las casas que se construyen, porque es dificilísimo construir, se tarda muchísimo, y que tienes, por otra parte, se ha hecho la barbaridad de permitir, tolerar el que la gente no pague el alquiler y no le echen en muchas circunstancias. Eso ha retirado oferta del mercado. Dices, sí, si retiras oferta y tienes mucha más demanda, el mercado de la vivienda, entonces, ¿eso a quién le afecta? Pues le afecta directamente a una minoría de gente, pero que le afecta muchísimo. Sanidad, 3/4 de lo mismo. Sanidad, las listas de esperas están en la sanidad pública, están disparadas desde los últimos 10-15 años. Ha sido un crecimiento continuo. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La población envejece, que eso es algo que tenemos ganado por el invierno demográfico y por la mayor longevidad, pero además, de nuevo, la avalancha migratoria. Y luego el propio hecho migratorio en sí, la parte más dura, que son estos temas de Torre Pacheco, de Salt y tal. O sea, mucha gente se está cayendo del guindo, porque hay zonas donde hay muchísima, ya hay tal diversidad multicultural que la gente se pregunta si esto sigue siendo España, pero sobre todo al que le toca la horda de enfrentamiento de ese tipo se asusta. Luego están los espectadores, la mayoría de la gente que no vive todavía en zonas tan multiculturales, pero que cuando ve la barba de sus vecinos pelar, pone las suyas a remojar. Con lo cual, todo ese tipo de cosas reman absolutamente a favor de Vox, porque es el único partido en ese tipo de cosas que ha sido, digamos, por lo menos desde el principio, en tema de inmigración, que es uno de los factores clave. El PP está un poco intentando subirse a ese carro, pero es que los demás están asustados porque las encuestas están diciendo que el 70% de los votantes dicen que hay demasiada inmigración. Pero es que además no hay más que verse la EPA. O sea, si usted tiene millones de parados continuamente, ¿cómo es que siguen viniendo 500 a 600.000 inmigrantes cada año? El año pasado vinieron 600.000. Vamos a ver, si usted, cuando usted tenga pleno empleo en su país, pues tiene sentido que vengan inmigrantes, que tendría que ser una ¿Y de qué orden. viven esos 600.000 que han entrado? Me pregunto. Pues en parte de la economía sumergida, en parte de subsidios, alguno de trapicheos, habrá un poco de todo, desde luego hay economía sumergida, pero al final solidaridad a veces entre ellos muchas veces tienen sus redes de solidaridad, pero al final eso no se sostiene y está empezando a haber hacinamiento, que no había habido desde la muerte de Franco. Prácticamente hay menos personas, cada año menos personas por hogar, por el invierno demográfico, como la gente además, y hay más divorcios y más tal, entonces con lo cual pues empieza a haber otra vez más personas por hogar. Insisto, es que se están reventando las costuras de España. No le afecta a todo el mundo por igual, pero que le afecta a mucha gente también. Es lo típico, que no reacciona hasta que no le toca. Ahora, es que le está tocando cada vez a más gente el problema. Yo lo que creo que estos sondeos, estas encuestas, lo que están reflejando es que la estrategia de Vox pues parece que está funcionando, por supuesto, muchísimo mejor que la estrategia del Partido Popular. Es decir, lo primero es reconocer cuáles son los problemas que preocupan a la gente. Y lo siguiente, tener una posición sincera respecto a esos problemas. Y me explico. Viendo la estructura en estos momentos del Partido Popular de las secretarías, el otro día creo que lo estaba diciendo Samuel Vázquez, resulta que ellos no tienen ninguna secretaría de seguridad ciudadana, que es una de las cosas que preocupan.
Quiere decir que el Partido Popular coloca cargos sobre uno para igualdad, otro para cultura, para un montón de cosas, y sin embargo de uno de los problemas más graves, que es el de seguridad ciudadana, pues no han colocado ahí a nadie. Ahora a lo mejor ya improvisa algo. Quiere decir que desde el punto de vista de la estructura no debe de ser una de las cosas que les preocupen, o están tratando de tener una estructura de la que a lo mejor tenía sentido mantener hace 10 años. Sin embargo, en este sentido, con Samuel Vázquez y tal, es decir, el partido Vox, pues de repente dice, esto es un grave problema de España, y se centran ahí con una secretaria. Y lo siguiente es que dentro de los políticos tú te puedes encontrar gente que tiene unos valores y unos principios, estarás o no de acuerdo con ellos, pero tiene unos valores y unos principios y actúa y tiene unas políticas en función de eso. Y hay otros que esos valores y esos principios pues son un poquito más templados o flácidos, y entonces los van acomodando en función de lo que dice la demoscopia. Yo me acuerdo hace mucho tiempo una comida con Santiago Abascal, que él comentaba, me decía, mira, hay muchas veces que yo como con gente y ceno con gente, empresarios o que sea, todos me dicen, oye, si tú dijeras esto te votaríamos, o si tú tuvieras este planteamiento te votaríamos. Y Santiago más o menos venía a decir, oye, no me votéis, es decir, yo me he metido en política para defender lo que yo creo. Y eso es lo que yo trato de defender. Si se me vota, perfecto, si no, no, pero yo no voy a cambiar dentro de lo que es lo que yo creo y lo que yo defiendo. Y sin embargo hay otro tipo de políticos que no creen ni defienden nada en específico, sino hablan con sus gurús y sus demoscopos y le dicen, ¿qué me interesa opinar sobre este tema ahora? Y entonces actúan en función de lo que la demoscopia le dice que le interesa opinar ahora. Quiere decir que los valores no están, son valores flexibles en función de lo que convenga. Yo creo que habría que introducir en el Código Penal el delito de ser gurú electoral, pero esto realmente es grave, porque entonces te das cuenta, y digo para desgracia del propio Partido Popular, que el Partido Popular ha ido siempre detrás de alguien. Durante muchos años ha ido detrás del PSOE, es decir, 1 año o 2 años detrás del PSOE, y entonces el posicionamiento que ha tenido es el que en estos momentos sopla la moda, y entonces, oye, pues si hay que decir que hay que legalizar 500.000 ilegales, como dice el PSOE, el Partido Popular dice, pues hay que ilegalizar 500.000 ilegales, como dice el PSOE. O si dice el PSOE que hay que regular las redes sociales y de repente piensan que eso es lo que hay que hacer, pues van detrás. En estos momentos yo creo que se han dado cuenta de que eso no les lleva a nada. Y ahora lo que parece ser que está haciendo el Partido Popular es ir 1 año o 2 años detrás de Vox para ir cogiendo las mismas cosas que Vox lleva comentando desde hace mucho tiempo. Y esto realmente, esa falta de sinceridad o de creer realmente en lo que se dice, porque finalmente, oye, pues probablemente el PP acabe diciendo muchos de los postulados que tiene Vox. Pero yo creo que a la gente le penaliza el que entiendan que eso no se dice con esa sinceridad. Y hay otro punto de lo que ha comentado don Luis sobre el tema del país. A mí con el tema del país, y yo creo que esto lo vamos a ver de aquí al 2027 cada vez más, que van a hacer mucho eco al crecimiento de Vox, porque eso tiene 2 objetivos. Toda la izquierda va en estos momentos a aplaudir, a hacer la ola con los crecimientos de Vox, porque eso les sirve primero para radicalizar más a sus votantes y movilizarlos, muchos de ellos que en estos momentos pueden estar bastante desconectados ya de Sánchez, pero antes de que tal, eso es una de las estrategias, y la otra estrategia es para poner nervioso al Partido Popular. Entonces nos vamos a encontrar mucho con medios de izquierda que van a estar siempre magnificando y tal los movimientos de Vox. En cualquier caso, simplemente tenemos que vivir con ello, y me parece bien. Lo que sí es importante es que la gente empiece a darse cuenta de que Vox es un partido absolutamente constitucional, que quiere hacer los cambios que se quieran hacer en la Constitución de acuerdo con lo que la Constitución prevé para hacer esos cambios. En tanto, el PSOE no es un partido que es un partido golpista, en el sentido de que, bueno, Hans Kelsen definía golpe de Estado, cualquier modificación de la Constitución a través de mecanismos que no sean los contemplados en la Constitución, y desde ese punto de vista el Partido Socialista en España ha estado haciendo cambios constitucionales, como por ejemplo la ley de amnistía, que la ley de amnistía no cabe en la Constitución, lo han hecho por la puerta de atrás. Está tratando de hacer el cuponazo catalán, que si quiere que Cataluña tenga un estatus singular,
que hagan una modificación de la Constitución, porque lo único que contempla la Constitución es que lo pueda tener el País Vasco y Navarra. Y entonces, si quiere que lo tenga Cataluña, que proponga un cambio de la Constitución. Pero si lo trata de hacer a través de otras leyes, es en estos momentos un golpe. Y bueno, y tienes también otro, que es el tema de que están tratando por la puerta de atrás de cargarse la acusación popular. Y la acusación popular está recogida en el artículo 125 de nuestra Constitución. Si a través de leyes que no son la Constitución o modificación de la Constitución consiguen cargarse la acusación popular, de nuevo, según la definición de Hans Kelsen, el jurista alemán, estarían en estos momentos haciendo un golpe de Estado desde dentro, que ya llevan. El PSOE está haciendo golpes de Estado desde que se fundó hace más de 100 años. A ver, por ir a matizar algunas de las muy interesantes cosas que ha dicho don Marcos. En la Constitución está la foralidad, pero no que el cupo sea un robo a mano armada al resto de los españoles. Para que la gente entienda lo que es el cupo vasco. El cupo vasco del año pasado no dio ni para cubrir 1/3 del déficit vasco en seguridad social. Es decir, en la seguridad social los españoles cotizamos, ahora eso que llamamos el Estado, que el Estado en realidad es todo, también las autonomías son Estado, pero que está distribuido, lo que llamamos el Estado central, va al Estado central y el Estado central devuelve dinero para pagar las pensiones, ¿no? Bueno, pues en el País Vasco se recauda, tiene un déficit tremendo como casi todas las regiones, pero es que las demás regiones pagan impuestos. Lo que se da de cupo no da ni para cubrir, solamente da para cubrir 1/3. O sea, está, digamos, computado o acordado de una forma escandalosamente favorable a los intereses vascos. Eso tampoco es legal, ¿no? Y luego, sobre lo veletas o no que son algunos políticos respecto a convicciones, lo que usted dice es verdad, pero el tema de inmigración o en temas de género, son temas mucho más impopulares de lo que ese consenso político ha aparentado, ¿no? El mismo aborto. En el aborto, hasta que llegó Vox al Parlamento, el 100% de los diputados apoyaban las legislaciones de aborto que había, cuando el 100% de los españoles no son abortistas. No digo que no haya, desgraciadamente, una mayoría de españoles que quiera que haya una legislación de aborto, pero gente que está en contra del aborto con distintos matices y formas no es el 0%, es que era el 0%. El tema de inmigración. La inmigración es impopular entre la derecha, la inmigración masiva y de determinadas procedencias desde hace mucho tiempo, y no solo entre la derecha. Y sin embargo, es como un bloque de hierro. Es la hegemonía cultural. Nos vamos, por ejemplo, a mí Alemania, me impresiona lo que está pasando con Alemania, con la AfD. La AfD es un partido tipo Vox, a mí creo que tiene algunos matices que me lo hacen un poco preocupante, o no me acaba de convencer del todo, o a lo mejor no estoy bien informado, pero es que está ya a la par con la democracia, la gran democracia, el gran Partido Popular Europeo, que era la democracia cristiana alemana, que no se hundió en un fango de corrupción como la italiana, ¿no? Eran las dos grandísimas democracias cristianas. Bueno, la CDU, que ha sido el partido Helmut Kohl, Angela Merkel en sus mejores momentos, es que está a la par con el AfD, que es un partido que, recordémoslo, no está liderado precisamente por una ultraderechista canónica que va a misa todos los días, está por una persona. Pero también el votante alemán, yo he vivido durante 3 años ahí en Alemania, pero el votante alemán en ese sentido castiga más y es muchísimo más informado, por lo menos, y con un poquito más de sentido común, porque lógicamente el gran engaño que hace la CDU, porque en Alemania en las últimas elecciones ganan azules y azules oscuros. Gana la CDU en Alemania del Oeste y en Alemania del Este gana la AfD, absolutamente. Es decir, lo que dicen los alemanes, tanto en el oeste como en el este, es: no queremos saber nada del socialismo. Y va la CDU, que es la que ha ganado, y va y pacta con los descalabrados socialistas. Entonces, lógicamente, eso tiene unas consecuencias y los ciudadanos alemanes están haciendo pagar a la CDU esa traición. Aquí, pues esperemos que no suceda un tanto de lo mismo, porque para mí siempre es una de las grandes preocupaciones que gane el Partido Popular y que decida hacer una Großen Coalition con el partido, los restos del Partido Socialista, en vez de unirse con Vox y hacer cambios. Se les acaba el comodín de la guerra civil entonces a los rojos. Sí. El de Franco no sabemos, pero sí hacen esa coalición que no se ha hecho hasta ahora. Yo espero que eso no se produzca, pero lo llevo diciendo bastante tiempo, espero que no se produzca, que no se haga una traición como se ha hecho en Alemania, pero a mí me tranquilizaría mucho si yo escuchara, pues yo qué sé, pues a Feijóo o a Tellado o cualquier persona de la directiva de
del Partido Popular asegurando que ese caso jamás se va a dar. Pero ellos no hacen ningún tipo de declaración al respecto. A ver, si preferían pactar con Junts, seguramente. Un Junts que se suavizase un poquito sería el aliado perfecto para el PP. 8 escaños le dan a Junts, ¿no? Es el crecimiento de 1. O sea, deben estar todos los días. Pero ¿por qué no se moderan un poquito estos tíos? Vuelven un poquito al puyolismo y lo tenemos hecho. Vamos a ver, si Feijóo, si el PP logra los 160 escaños, entonces evidentemente gobernará con PNV y con Junts, porque le daría para tener una mayoría absoluta raspada. Si el PP tiene menos de 160 escaños, entonces ya esa combinación no es factible y entonces tendría que decidir gobierno con Vox o gobierno con el PSOE. Y el problema es que, como usted muy bien ha señalado, el PP no va a mirar hacia abajo, hacia sus votantes, para decir con quién queréis que gobierne, sino que va a mirar hacia arriba, hacia Bruselas, y le va a decir a Ursula von der Leyen, ¿con quién me dejas que gobierne? Sí. Y evidentemente Ursula von der Leyen no le va a dejar que gobierne con Vox ni de palo. ¿Podría darse el caso de que Feijóo hiciera lo que le diera la gana al margen de lo que diga Bruselas? Podría darse el caso. Ha pasado en otros países europeos, por ejemplo en Suecia, pues al final hubo acuerdo entre el PP de allí y el Vox de allí, ¿no? Pero lo que va a suceder, que para mí me parece también un peligro, es que Feijóo, sin tener la mayoría absoluta, diga, voy a gobernar en solitario. De cara a la opinión pública y tal, voy a hacer pactos puntuales según venga. Y lo que nunca sabremos es si por debajo, pues resulta que para aprobar los presupuestos, pues tiene el voto no solicitado favorable del PSOE, porque ha encontrado otras maneras de compensarles o lo que sea. Entonces, ese tema de iré en solitario, a mí me preocupa también, porque el ir en solitario puede suponer que bajo la mesa haya un acuerdo no explícito con el Partido Socialista, con los restos del Partido Socialista. Entonces, pues ahí, lógicamente, estaríamos en lo mismo. Es lo que yo llamaba la cantabrada, lo que pasó en Cantabria, que fue lo que pasó en Cantabria, que con una mayoría absoluta de 18 escaños para el Parlamento cántabro, el Partido Popular creo que sacó 15 y Vox 4, sumaban 19 y tenían mayoría absoluta. Pues cuando llega el momento de formar gobierno, Revilla, muy inteligentemente, dice, con tal de que el Partido Popular no gobierne con la pérfida extrema derecha, le voy a dar gratuitamente mi apoyo sin pedirle nada. El falangista de joven Revilla. Sí, efectivamente. Y lógicamente le dio el apoyo sin aparentemente pedirle nada. Pero yo creo que la petición fue: no me levantes alfombras, no me abras cajones y me sigues financiando aquí a lo que yo te diga y no me cambies estas personas. Pero tenemos otro ejemplo, claro, en Ceuta. Pero eso es lo que te digo, que el gran engaño es cuando, a mí me da mucho miedo cuando Feijóo empieza a decir: nosotros queremos gobernar en solitario, si tenemos mayoría suficiente, perfecto, y si no la tenemos, pues trataremos de gobernar en solitario, porque lo que te está diciendo es: voy a pactar con el PSOE, aunque no lo haga de forma explícita. Entonces no caigamos en esa trampa. Tiene que decir... Es que de hecho es lo que pasó en Ceuta en las últimas elecciones autonómicas y municipales. El PP y Vox tenían mayoría absoluta, el PP se negó a formar gobierno con Vox y entonces el Partido Socialista le dejó formar gobierno. Mi única solicitud es decir, por favor, al Partido Popular, aclaren esto, aclárenlo, porque si no preocupa mucho, y cuanto más preocupa, más va a crecer Vox, por supuesto, porque lógicamente ante la duda de que todos estemos aquí para echar al Partido Socialista y resulta que el próximo que va a gobernar de alguna manera se va a apoyar en ese Partido Socialista, que todos, incluso los votantes del PP, quieren erradicarlos, que desaparezcan del mapa, desaparezca para siempre. Y tal, pues dices, oiga, eso es una traición, pero díganlo explícitamente, que no les cuesta nada, y si no lo están diciendo, cada vez más es más preocupante la sospecha de que realmente lo que hay detrás es el pactar con ellos, explícita o implícitamente. Había un aspecto de las encuestas, que cuando dije la primera vez encuestas, y usted me hizo la pausa bien hecha, que quería subrayar, que yo creo que por primera vez en el actual régimen democrático hay una mayoría y creciente de voto de lo que, llamando al PP derecha, llamaríamos derecha nacional, no nacionalista, porque una de las desgracias de la derecha española
es la derecha nacionalista catalana y la vasca, ¿no? Que rompe, que es, por lo que se ve, es aliado muchas más veces de la izquierda que de la derecha, con lo cual rompe el bloque izquierda-derecha en un sentido desequilibrante a favor de la izquierda. Entonces, ahora mismo, sumando PP y Vox, están en torno a 50, hay esa cosa que llaman SALF, el partido de Alvise, pero bueno, que sube 1 o 2, depende de las encuestas, ¿no? Entre 1 y 2 puntos. Nunca, cuando Aznar sacó mayoría absoluta, cuando Feijóo, todos confundimos a Feijóo con Rajoy. Cuando Rajoy, no sé por qué. Cuando Rajoy sacó mayoría absoluta, sacaron como 45-46% de votos nada más. Es decir, no llegaron ni de lejos al 50%, y ahí no había otra alternativa. O sea, la derecha solamente era PP. Entonces, digo, que eso se está configurando, eso es una reacción, yo creo, del pueblo español, está hasta el gorro de la izquierda trasnochada, y también el tema del separatismo, que está a la baja en Cataluña, no en el País Vasco, con la mayoría de Bildu, sí. Que Bildu va camino de gobernar, lo cual es que gobiernen los enemigos, los herederos de la ETA, lo cual es tela marinera desde el punto de vista moral y político. Pero digo que eso es algo que está cambiando, está creciendo. Entonces yo no sé si Pedro Sánchez se empeña en mantener esta legislatura agónica más tiempo. Cuanto más tiempo pase, yo creo que ya la economía, ese cierto crecimiento económico que ha habido, en parte impulsado por una llegada masiva de inmigración, que algo consumen, algo trabajan, aunque no sea lo ideal para la productividad, siempre que el déficit público te permita a Ursula von der Leyen manejarlo, puedes tener una temporada de bonanza, pero que es efímera. Yo creo que la economía claramente va a ir para abajo. Y los temas de tipo Salt, tipo Jumilla, tipo Torre Pacheco, va a haber más, porque hay una serie de localidades más que están también en ese nivel de multiculturalidad. El tema de la vivienda va a ir a peor. El tema de la vivienda tiene pinta de cada día, casi cada mes que pasa, sube el precio medio del alquiler, sube el precio tal, tema de la sanidad. Entonces, los problemas van a ir a peor, y como se empeña en mantenerse en el poder, va a acabar habiendo una mayoría de derechas tremenda. Y claro, si en esa mayoría, a su vez, Vox tiene una parte muy importante que no permite esa gran coalición, la izquierda está haciendo el peor negocio de su vida, ¿eh? Ojo, no es por nada, Pedro, pero yo que tú convocaría. Sí, hay una cosa que es un escenario que yo creo que en algún momento se ha comentado sobre él, y que a lo mejor no es tampoco tan descabellado. En estos momentos está en la mareta Sánchez con ZP y con Illa. Y un posible escenario, porque yo creo que Sánchez es cobarde, lo demostró en Paiporta. En un determinado momento, Sánchez a lo mejor no quiere perder unas elecciones, o no quiere que los españoles le echen del gobierno. Y se podría estar tratando de montar una especie de nuevo Frente Popular con una agrupación de partidos. De esa manera, el descalabro del PSOE quedaría diluido dentro de lo que es esa formación de Frente Popular, con un Illa, por ejemplo, a la cabeza. Entonces, eso que tendría cierto sentido, en el sentido de que, tal como están en estos momentos hechas las distribuciones de escaños, el que Sumar, Podemos, Esquerra, de Partido Socialista se presentaran conjuntamente y se retirara antes de perder el propio Sánchez. Digo, lo dejo ahí, porque cuando se están haciendo... Que no se presentaría a estas elecciones que vienen. Que no se presentaría, y entonces, es decir, que daría paso, digo, es un ejemplo, es decir, a Illa, y que de esa manera pues no hay una debacle del Partido Socialista, porque queda dentro de ese Frente Popular, y dices, oye, ¿de cuál ha sido la culpa de que no se ganara? Lo que sí sería muy interesante es que se hiciera una valoración de escaños, si eso fuera así, para ver en esos momentos los restos en determinadas provincias, cómo influiría esa situación. Ese tipo de razonamientos, pues muy propios de los gurús electorales que contratan los Sánchez de esta vida. ¿Qué propone usted con los gurús? Yo propongo introducir en el Código Penal el delito de ser gurú electoral. Esto es broma, usted un arriolofóbico, ¿no? Sí, yo creo tezanofóbico. Yo creo que llevan a los dirigentes políticos por el camino del mal. Además se ponen todos a hacer así con las manitas. Me pone de los nervios el gesto ese de poner así las manitas. Yo le paría triángulo invertido, digo, para los que no ven. Un
profesionales redondos, ¿no? Como Iván Redondo, ¿no? Bueno, ya no sé lo que iba a decir. Que ese tipo de razonamientos, no, pues ahora hacemos un frente popular que lo están avanzando, lo ha avanzado Maillo de Izquierda Unida, lo ha avanzado Rufián y cuando tal. En la mayoría absoluta hubo una especie de frente popular entre Almunia e Izquierda Unida. Exactamente. Que no se comió un colín. ¿Y cuál fue el problema? Pues que se unieron PSOE e Izquierda Unida en el año 2000 contra Aznar y sacaron menos votos que yendo por separado. Sí, porque hay alguna pequeña parte del electorado socialista que no es tan radical. Entonces, efectivamente, esa se puede asustar. Y una parte del electorado comunista que no quería votar al PSOE. Cada vez que se hable de Illa en público hay que recordar una cosa sobre Illa. Ocultó 24.000 muertos en el año 2020. En el año 2020 el INE da 24.000 muertos más por COVID de lo que da el Ministerio de Sanidad con Illa al frente. El INE da, el Ministerio de Sanidad dio 50.000 muertos por COVID, el INE da 60.000 por COVID probado y 14.000 por COVID sospechoso, y la suma de esas dos cantidades equivale exactamente al incremento de mortalidad que hubo ese año. Por eso es que el incremento de mortalidad hay que medirlo no solamente durante la época del COVID, sino posteriormente del año 20 al 21, 22, 23, 24, porque puede esa diferencia de la mortalidad normal, cuando supuestamente nuestro sistema de sanidad sigue más o menos siendo el mismo, pues se puede deber a consecuencias de las vacunas, y eso es lo que también hay que investigar. Yo no me digo, lo que yo he investigado, yo me dedico a investigar números entre otras cosas, yo no he visto con las vacunas ese exceso mortal. Lo que sí digo es que Salvador Illa, como ministro de Sanidad, declaró 50.000 muertos cuando hubo 74.000, y eso es una pasada. No sé qué adjetivo. Y no nos olvidemos de otra cosa. De don Fernando Simón. Como retardaron la declaración del estado de alarma para poder hacer su manifestación del 8M. Y hay un estudio, yo hice un estudio y lo publiqué en redes, que ese retraso de 2 semanas que hicieron en la declaración del estado de alarma nos costó 50.000 muertos adicionales. Y un estudio similar lo sacó posteriormente, pues creo que era la Universidad Pompeu Fabra, que efectivamente el retraso en la declaración del estado de alarma había causado 50.000 muertos. O sea, fueron unos auténticos canallas, pero se fueron de rositas, porque claro, como en todas partes hubo muertos, pues parece que se diluyó todo, ¿no? Pero aquí muchos más en términos relativos, y lo importante es que la constatación de que la ideología mata, porque la ideología mató en el COVID, porque se retrasó, lo que habéis comentado. También la ideología impidió hacer las obras y es parte de las razones por lo que ha muerto a tanta gente en la Dana, y también la ideología ha llevado a cierto número de muertos, que en estos momentos no hay consenso sobre ello, con el tema del apagón, y son resultado asesinatos ideológicos realmente. Absolutamente. Homicidios. La ideología mata y las autonomías matan, porque el cachondeo de que no vaya el ejército, el peloteo entre el gobierno central y el gobierno autonómico. La ideología mata y el gobierno remata. Sí, exacto. Pero vamos, uno tenía que haber renunciado a la autonomía amazón y el otro tenía que haberse impuesto sobre la autonomía. Digamos, o el uno o el otro. Era un momento en que no tocaba chorradas autonómicas, tocaba ejército, que como hizo el propio Felipe González cuando las inundaciones de Bilbao en el año 83, manda el ejército inmediatamente. Pues no, el uno dice no, es que si hago esto se me van a enfadar los catalanes y los vascos porque me estoy saltando la autonomía, y el otro dice, ostras, que me quedo sin autonomía. Hubo de un acuartelamiento que les dieron la orden de regresar, que estaban ya en camino. Pero vamos, lo gordo, como usted dice, es no haber hecho las obras. Antes tenía, eso lo decía un ingeniero que compareció en el Senado, dice, antes este tipo de cosas la llevaban ingenieros en el Ministerio de Obras Públicas o Fomento, como le queramos llamar. Ahora está en medio ambiente, ahora lo hacen ecologistas. Y claro, la diferencia entre que la mentalidad sea de ingenieros que hagan cuál es la seguridad, es de las primeras cosas que le importa a un ingeniero, dice, son riadas prevenibles o previsibles, prever y prevenir los efectos. A ver, el río Júcar, ¿saben lo que significa la palabra Júcar? Que es una palabra árabe. Río devastador. Porque el volumen puede crecer se puede multiplicar hasta por 500 en caso de crecida, por 500, claro, con lo cual los desbordamientos, o tienes infraestructuras que se sabe que van a pasar, porque hay riadas documentadas desde el año al menos 1300, y lógicamente las hubo antes. ¿Y por qué no se han hecho? Como decía don Marcos, por ideología radical, anticientífica. Bueno, hacemos una... A ver, diga usted, encuestas. Pausa publicitaria y seguimos la tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad.
¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿cómo de rápido pasa todo últimamente? La velocidad a la que van los asuntos políticos es tremenda. ¿Alguno de ustedes se acuerda de que hace, pues, oiga, poquito más de un año que intentaron asesinar a Trump? Pues efectivamente ya. Y parece que fue en el Pleistoceno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se acuerda que Trump ha tomado posesión del gobierno americano hace solo 7 meses? Y parece que fue hace años, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando Trump empezó diciendo que había que conseguir un acuerdo de paz en Ucrania y Rusia? ¿Cómo se le echaron todos al cuello? Bueno, dijo que en un día arreglaba el tema, ¿eh? Ya sé que usted lo va a elogiar y yo también en parte, pero dijo que lo arreglaba en un día. Sí, bueno, típica fanfarronada. ¿Era de Bilbao o de...? Era de Bilbao. Trump nació en Bilbao, sí. ¿no? Pero el caso es que ahora pues ha habido esa reunión de líderes europeos de la que han excluido a Trump. A Sánchez. Perdón, a Sánchez. Y esa reunión ha terminado con un comunicado conjunto de Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea que incluye una línea crucial. Dice, bueno, agradecen al presidente Trump sus esfuerzos negociadores, dicen que hay que contar con Ucrania para todo, que la Unión Europea continuará respaldando a Ucrania, patatín, patatán, pero y que ningún país tiene derecho a invadir a otro, la retórica usual. Pero introducen una línea que dice: la actual línea de contacto debe ser el punto de partida de las negociaciones. Ojo, porque esto lo cambia todo. Lo que están diciendo es que se acepta que Ucrania va a tener pérdida territorial, que hasta ahora era tabú y decían: Trump, cretino, canalla, que quieres darle territorios a Rusia. Bueno, pues ahora resulta que la Unión Europea y esos países que se han reunido reconocen
que el punto de partida de las negociaciones es la actual línea de contacto, es decir, la actual línea de frente. El contacto se refiere a la línea de la frente. realidad. Claro. Es reconocer una realidad. Es punto de partida, no quiere decir que todo el territorio ocupado vaya a ser el resultado. Yo creo, bueno, una cosa, decía, se cumple un año de que intentaran asesinar físicamente a Trump, pero también recientemente se acaba, yo creo que fue ayer cuando ha salido que también el asesinato político que pretendió hacer Obama contra Trump, con todos los temas de los papeles rusos, se está descubriendo en estos momentos que todo era un montaje de los demócratas. Y esto yo creo que va a hacer bastante ruido. No sé si lo habéis visto, pero se ha descubierto. Respecto a esto, yo creo que se está vistiendo de alguna manera, aunque sea doloroso, se está vistiendo una rendición de Ucrania. Hay que vestir esa rendición para acabar la guerra, y yo creo que este es el tema. La negociación, pues supongo que se retirará Rusia de algún que otro trozo, pero efectivamente el resultado va a ser que gran parte del territorio se va a dar como ocupado. Y digo yo, aquellos que estaban diciéndole a Trump, cuando sugería lo mismo, que era un canalla por pretender que Putin se quedara con parte de Ucrania, ¿qué le van a decir ahora a Trump? Porque está defendiendo lo mismo la Unión Europea. Por otra parte, es que es de cajón. O sea, tienen en estos momentos una línea de frente. Pues si queremos un acuerdo de paz, pues entonces es imposible. O sea, nos encantaría a todos que Ucrania recuperara todo lo que era las fronteras anteriores a 2014. Pero, ¿es eso factible? Respuesta, no. No. Y hay una derivada, también, déjame que haga elucubraciones, y estas son elucubraciones, no es en absoluto información, pero en resolver este asunto con pérdida de territorio de Ucrania y cerrar el tema con Rusia, probablemente pueda justificar que Estados Unidos, a su vez, al igual que Rusia ha hecho esto, pues que Estados Unidos pueda tener algún tipo de intervención en Venezuela o en alguna otra dictadura de Sudamérica, y que Rusia no tenga ahí nada que decir. Porque la justificación que Rusia tenía con todo el tema de Ucrania, que es, es que tengo a la OTAN pegada aquí a mis puertas, qué miedo tengo de Ucrania y tal, y por eso tengo que entrar para cerrar esa frontera, pues podría Estados Unidos decir, qué miedo me da a mí estas dictaduras en el Caribe que están pegaditas a Estados Unidos, y de alguna manera promover un cambio de régimen en alguna de estas dictaduras, y que Rusia se envaine la boca. A ver, a mí sobre temas que han salido, esto que está saliendo de Obama, también podría haber salido en el mandato anterior. Lo mismo que de Epstein, lo que no supiese si Trump estaba pringado lo de Epstein, lo habría sacado Biden. O sea que hay cosas que cuando ya ha pasado tanto tiempo, dices, ¿por qué ahora y no se ha hecho antes? Porque se podía haber hecho antes igual. Cuando Trump llega al poder la otra vez. En el primer mandato de Trump, Trump llegó a la Casa Blanca, no al poder. El poder lo controlaban todos los funcionarios nombrados por el Partido Demócrata y por la parte anti-Trump del Partido Republicano. Trump era Trump igual entonces que ahora. Y si se empeña en nombrar gente que nombra gente que entra a saco en los departamentos, tiene poder el FBI y tal estaban absolutamente anti-Trump durante el mandato. Él nombra, pues como hace ahora, tú nombras al jefe, despide a los que sea. Pero no hizo las cosas que ahora, con el conocimiento que ha tenido y su experiencia, las ha hecho. Yo eso lo pongo un poco en solfa, pero vamos, respecto al núcleo duro del tema de Ucrania, ¿no? A ver, esa efectivamente es una de las opciones, ¿no? Lo que usted dice de que sean fichas intercambiables Venezuela y tal. Lo que pasa es que con Putin no ha seguido su propio manual, que sigue con todos los demás, que es primero decir una burrada, primero te voy a cortar todas las partes de tu cuerpo para luego llegar a un acuerdo razonable. ¿Por qué no lo ha hecho? O sea, es un poco especial. El caso que empezó con Ucrania. Empezó haciendo la pelota a Putin. No fue el comportamiento Trump normal. Es que yo creo que con Putin ha hablado de Irán. Déjeme, por favor. ¿Por qué creo que no lo ha hecho? Porque hay una parte, en el tema de Ucrania, el MAGA y más cosas está dividido. El movimiento que apoya a Trump, hay gente que es incluso pro-Putin de facto y gente que es rabiosamente anti-Putin, en la línea clásica del anticomunista norteamericano, que ahora traslada eso a la Rusia de Putin como si fuese la Rusia de la Unión Soviética, ¿no? Entonces yo creo que eso le lleva, ahí tiene menos libertad de maniobra que en otros campos en los cuales tiene absolutamente toda su base electoral junta, porque además en Estados Unidos, recordemos primero que hay elecciones cada 2 años.
y que hay separación de poderes. O sea, realmente, aunque el presidente tenga mucho poder, si pierdes la mayoría en el Senado o en el Congreso, y allí, como es una verdadera democracia, los congresistas y senadores, sobre todo los estados en los cuales no hay una mayoría tan claras de superderechas o superizquierdas, sino que están un poco más mezclados, pues no dicen sí señor. O sea, es una democracia. No dicen sí señor al jefe, como se dice aquí. Yo no me creo que todos los diputados del PSOE estén contentos con el cupo catalán. ¿Cuántos hay? Si mañana hubiese una votación en el Congreso, ¿cuántos votarían en contra? En Estados Unidos, ¿cuántos votarían en contra del cupo catalán si hubiese algo parecido? Le doy una explicación a lo que comentabas de por qué con Putin no ha tenido esa estrategia de negociación tan dura que suele hacer Trump de ir a máximos. Porque yo creo que con Putin se están hablando de muchísimas otras cosas que no son el tema de Ucrania. Por ejemplo, a Estados Unidos le importa muchísimo el tema de Israel y de Irán. Y de hecho la operación que se ha hecho en Irán, donde incluso bombarderos norteamericanos, los B-5 o tal, han entrado y han bombardeado, Putin ni ha abierto la boca. Ni ha abierto la boca. Es decir, el tema de Irán y China es básico para Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, de alguna manera, está tratando de hacer una separación entre Rusia y China, que va a ser complicado. Porque por un lado está Irán y China, y por otro lado está Rusia un poco cercano a ellos, pero yo creo que por eso esa es la relación que se está manteniendo. Por lo cual no hay esa beligerancia, porque a Estados Unidos no le conviene esa beligerancia con Rusia, en tanto Rusia acepte operaciones que puede estar haciendo. Coña. O sea, lo de Ucrania es una desgracia para Estados Unidos y para Occidente, porque separó, digamos, a Rusia de lo que podía haber sido un aliado natural de Occidente, porque al final Rusia es más occidental que asiática en sentido, digamos, pero... Exacto, y yo creo que eso es un poco lo que justifica el que no está teniendo esa posición. Porque hay otras cosas en el tablero que luego posiblemente se estén negociando. Hay muchas a la vez. Perdón. Hay muchas a la vez. ¿Creen ustedes que va a terminar haciendo alguna operación contra Maduro, o esto de ofrecer 50 millones de dólares es simplemente para hacer como que hace algo? A ver, ya estuvo a punto de hacerla en su mandato anterior. O sea, recuerdan que hubo un momento que estuvo a punto de caer con el tema de Guaidó y demás. Fue con Trump, ¿no? No fue con entonces eso se ha hecho, y yo creo que lo va a intentar, hacerlo caer. Otra cosa es en qué parte sea con toda la fuerza, que sea capaz de pactar o no, pero claramente yo creo que va por él. Está absolutamente, es decir, va a por él, y lo que pasa el tema es el cómo, y yo creo que esto de los 50 millones de alguna manera es para tratar de subvertir internamente el régimen de Maduro. El tema está en que la mayor parte del control de toda la seguridad que está alrededor de Maduro es una seguridad cubana, porque yo creo que ni siquiera Maduro se está fiando de sus propios militares. Pero yo creo que el intento que se está haciendo en estos momentos, Marco Rubio, Mauricio, que es el número 2 de Marco Rubio, el que se encarga de Latinoamérica, es precisamente de subvertir el régimen de Maduro. Hay una diferencia, es mucho más sencillo, es decir, el Venezuela que Cuba. ¿Por qué? Porque en Venezuela todavía la gente tiene el recuerdo de cuando Venezuela era un país democrático. En el caso de Cuba ya son generaciones de gente que ha sido criada y adoctrinada dentro del comunismo castrista. Hay mucho malestar dentro de Cuba por un tema económico, pero no tanto por un tema ideológico, porque la mayor parte de cubanos tienen, de alguna manera, los que viven actualmente allí, pues han sido criados dentro del régimen y siguen venerando pues figuras como el Che Guevara, como Camilo Cienfuegos, aunque Fidel Castro se los hubiera quitado a ambos de encima. Pero por eso es mucho más complicado en ese sentido una operación en Cuba, pero en Venezuela es mucho más factible, y yo creo que ahí es donde se centran, y además Venezuela tiene en estos momentos pues todo el contacto con Irán, y ese sí es el eje que interesa. Tiene petróleo. Venezuela es un bicharraco mucho más apetecible de entrada que Cuba, aunque Cuba esté más cerca. Y eso estaría gracioso que cayera el régimen de Maduro y pudiéramos acceder a la información sobre a quién ha estado financiando aquí en España, ¿verdad? Sería interesante. A lo mejor logramos recuperar el informe que Monedero hiciera sobre la futura moneda bolivariana por encargo del Banco del Alba, por el que cobró $425,000 dólares, y nunca nos ha enseñado ese informe.
quisieron regularizar. O sabríamos cuál de las 10 versiones que dio Ábalos sobre su encuentro con Delsi es la verdadera. Sí. Porque debió dar 10 o decenas de dieces, ¿no? Bueno, si Trump está amenazando a Maduro con una intervención militar, porque la verdad es que no está siendo el gobierno americano demasiado sutil en torno al tema. Estamos ya en la fase de amenaza directa. Están llegando también algunas amenazas contra Pedro Sánchez. Concretamente, David Alandete, el corresponsal de ABC en Estados Unidos, magnífico corresponsal, informaba ayer de que el gobierno tiene un plazo de un mes para romper los vínculos tecnológicos con Huawei en lo que respecta al almacenamiento de información clasificada, porque si no, a partir de ese momento, el gobierno americano quizá tome la decisión de decretar el bloqueo informativo de información confidencial para el gobierno español, ¿no? Que sería un desastre para nosotros, porque entre la información que se intercambia con los aliados europeos está, por ejemplo, la información antiterrorista. Vamos a ver, si China no es una democracia, claramente. Las empresas tienen cordón umbilical con el gobierno. Yo pues no lo he visto. Usted y yo somos ingenieros de teleco, pero no hemos estado en los servidores de Huawei, pero dicen que lo espían todo, ¿no? Entonces, es un despropósito el utilizar tecnología de una potencia que teóricamente te espía, ¿no? Encima tienes un presidente que lo dice claramente, con lo cual, ¿a qué jugamos, no? Como decía Lola Flores, ¿no? ¿A qué se droga, no? ¿A qué jugamos en España con este tema? Porque claramente o Estados Unidos digamos nos corta, toma represalias serias, o no podemos seguir ahí. O sea, una vez que han llegado a la conclusión inequívoca de que eso es dañino por ese tipo de cosas de espionaje, ¿no? Sí, el hecho de que Estados Unidos haya dado estos avisos y el hecho de que no se dé respuesta a esta solicitud de Estados Unidos, pues lógicamente esto es poner las espadas en alto. Esto es un desafío. El gobierno español no puede pretender que es más listo que todas las democracias europeas, entonces, y se separa de ellas. Entonces dices, bueno, es que son tontos los franceses, los alemanes, o incluso no dentro de la Unión Europea, Gran Bretaña, los británicos. ¿Por qué nosotros nos desmarcamos cuando siempre este gobierno está diciendo es que estamos obedeciendo instrucciones de la UE, es que no podemos hacer esto porque la UE no nos lo permite? Y sin embargo, en esto, que además es el chocolate del loro, porque estamos hablando de un dinero, lo que son los servidores, un dinero nada, o 20 sea, millones de euros. Nada, que eso se compara con las pensiones y el cupo vasco. Por eso, entonces es un tema muy curioso, porque quiere decir que tiene que haber unos intereses que se nos escapan. Bueno, no se nos escapan, que podemos perfectamente sospecharlos. Pero por otro lado, hoy decía usted una noticia, don Luis, que era el que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están comprando como si no hubiera un mañana discos duros. Y a mí eso me parece muy bueno. Sí. Me parece maravilloso, porque lo único que eso probablemente quiera decir es que esa información que podría estar perfectamente en los servidores y no hacía falta tener discos duros, estén duplicándola porque necesiten tenerla en un sitio donde esa información aparte no pueda desaparecer, porque a lo mejor esa información incriminatoria para algunos siempre podría desaparecer de los servidores, pero si lo tienen en un disco duro y en una caja fuerte iba a ser más difícil, y a lo mejor eso explica ese hambre de adquirir discos duros por parte de la UCO. Dentro de esta información sensible, no sé si vieron, creo que fue en El Español, salía la ruta del puticlub, de los puticlubs de la familia política de Sánchez. Claro, ya de eso se habla. Recuerden que se hablaba hace años un poquito, pero ya se han destapado se han abierto las compuertas, y claro, sale el negocio sórdido y cutre, porque es un negocio que es absolutamente poco transparente. Si hay alguno que es poco transparente y concomitante con otro tipo de delitos, es ese. Pero claro, es que es la leche. O sea, que el presidente del gobierno tenga su familia política y su propio ascenso a la presidencia, ¿no? Pero la agencia tributaria, curiosamente, anunció, yo creo que fue ayer o antes de ayer, que los inspectores que estaban presionando para hacer una inspección fiscal al rey emérito, a Juan Carlos I, y sin embargo esos inspectores no presionan para investigar todo el dinero negro que ha podido generar el suegro
de Sánchez y que puede incluso seguir generando el tío de Begoña, que es el que parece ser que ha heredado estos prostíbulos, pues yo les pediría que a la agencia tributaria investigaran más ese tipo de cosas, el dinero negro de los prostíbulos de los Gómez y además también, por supuesto, que investigaran con un poquito más de ahínco al hermano del presidente y dejaran un poquito ya en paz al rey emérito, que se ha sido denunciado varias veces y que al final se han sobreseído las causas. Tiene narices que el rey emérito tenga que vivir fuera de España, teniendo aquí viviendo en España a tanta gentuza, ¿no? Sí. Esto es... Juan Carlos vuelve, que nos estará escuchando. Pues sí, yo querría que volviera y me gustaría que la Casa Real presionara para que vuelva el rey. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. Bueno. No tiene pinta, como tampoco la Iglesia, la jerarquía, ¿no? Vamos a deslindar. Sí. La Iglesia, para un católico, es una cosa que tiene 2000 años y será eterna, es todo el pueblo creyente, pero lo que es la jerarquía, en el tema por ejemplo, de Jumilla, otra serie de temas, la Iglesia... ¿Qué le ha parecido a usted eso? Pues mire, la jerarquía eclesiástica en tema de inmigración no da una a derechas, las da todas a izquierdas. O sea, realmente están a por uvas. Han apoyado la regularización masiva, esa que se efecto llamada en vena. ¿Están a por uvas o es que hay muchas ONGs católicas haciendo fortunas con la atención a los inmigrantes? Usted quiere que yo me condene, ¿no? Después de que criticaba la... Bueno, me condeno yo, si no tomo el relevo. Pero sí, efectivamente, eso, yo creo que hay una mezcla de interés económico. Ahí hay también una mezcla con algún tipo de negociación sobre el tema de la pederastia. Y eso es lo que sucedió con el tema del Valle de los Caídos, y entonces nos estamos perdiendo probablemente todos los temas que hay en esa relación entre la conferencia episcopal y el gobierno corrupto de Sánchez. Y ojalá, yo creo que en algún momento pues se llegará a saber. Eso es lo puntual, ¿no? La izquierda realmente, en términos políticos, no es exactamente así, porque la izquierda no es una organización política, pero digamos que gira a la izquierda con el Concilio Vaticano II. ¿Y saben ustedes lo que sucede con las vocaciones sacerdotales en España? Con Franco vivo, la siguiente década del concilio se desploman, caen en vertical. Absolutamente en vertical. O sea, la izquierda hace un esfuerzo, si tenemos problemas, pues hay que adaptarse al mundo, como durante 2000 años ha adaptado a sucesivos cambios. Hace un giro, entonces yo creo que ese buenismo, además de que la interpretación, digamos, más fea que dan ustedes, yo creo que va en ese espíritu que en el fondo es buenista, que coge no lo bueno de la izquierda, sino lo malo de la izquierda, que es la estupidez. Por ejemplo, en el tema de inmigración, es decir, aquí cabe todo el mundo. Pues no cabe todo el mundo sin que estropees un país, estropees especialmente las clases más bajas, son las que más sufren el exceso de inmigración, y los primeros que lo sufren son el exceso de inmigrantes. Y sin embargo, ahí tenemos a la Iglesia, por ejemplo, el tema de Jumilla. Lo que se prohibía en Jumilla, lo que se ha prohibido es que se usen dependencias municipales para celebraciones y sobre todo de cualquier religión. Exacto. De cualquier religión, pero este buenismo es el buenismo progre estúpido, porque hablan de Gaza y hablan de estas cosas y no hablan de la masacre que hay de cristianos que se está produciendo en África y en otros territorios. Eso absolutamente lo pasan por encima. Entonces es simplemente que compran el relato y los discursos de la izquierda y llega un momento que al final, pues bueno, yo creo que se echan piedras sobre su propio tejado. Es una desgracia. Están simplemente siendo repetidores de las consignas que está pasando en estos momentos la izquierda. Yo no sé, la Iglesia, cuántas veces está diciendo que devuelvan a los rehenes que están en Gaza. Entonces, a ver, que si genocidio, que si todas estas chorradas que están en estos momentos invadiendo, y dices, oiga, que lo que tendría que hacer la conferencia episcopal es coger y pidiendo de manera inmediata que suelten a los rehenes, que eso es lo primero de todo. Vamos a ver, si Israel hubiese querido cometer un genocidio, Gaza no existiría desde noviembre de 2023, ¿no? El 7 de octubre te atacan, te reagrupas un poco, desde noviembre no existe. ¿Por qué no hay un genocidio de Israel? Ni lo va a haber, ni lo quiere haber. Porque es un país, primero, que es un país democrático, con valores, y segundo, no se lo puede permitir, aunque fuesen los más malos del mundo, como son muy listos, saben que sería la destrucción moral de Israel ante la comunidad internacional. El genocidio. Entonces, ¿por qué sigue la guerra después? ¿Por qué ha durado 2 años? Precisamente porque Israel intenta matar todos los pocos palestinos que puede, que no sean militares, para conseguir dominar el territorio y recuperar los rehenes. ¿Y por qué hay rehenes vivos?
¿Qué pasa ahora? Bueno, como cada vez quedan menos rehenes vivos y los que quedan están haciendo con ellos un Miguel Ángel Blanco a lo bestia, con lo que pasó el otro día de un pobre rehén que estaba famélico cavando su propia tumba, pues claro, llega un momento que diga, mira, ya lo siento, los 5 o 10 rehenes que queden, nos da igual, pues ya arrasamos con... Vamos. Mira, sobre el genocidio, en la Alemania nazi, si tú eras judío, tenías que estar escondido, porque si te pillaban, o sea, te ibas a un campo de concentración y te asesinaban. Es decir, eso era un genocidio. En España en la guerra civil, un religioso en la guerra civil. En estos momentos, en Israel, está lleno de palestinos que trabajan ahí, de palestinos que son jueces y de palestinos que están sentados en el Parlamento israelí. Luego, entonces, esto no es un genocidio. Y además está lleno Israel de palestinos y no hay ni un judío en Gaza ni en los territorios controlados por Hamas o por Hezbollah, etcétera. Pues el genocidio es el de esta gentuza contra los israelitas. Y esto es una evidencia. Sin embargo, pues bueno, la izquierda ha conseguido dominar el lenguaje, ha metido unas cuantas ideas y entonces pues eso. Y parte de la derecha ha resurgido un antisemitismo de derechas, un antisemitismo tradicional, con la historia de que son los que mataron a Cristo. Yo eso lo he escuchado y me he dejado helado. Es decir, gente que es anti-inmigración islámica en general, que es tal, en ese cosas es súper de derechas, y sin embargo, en este tema está alineado con la izquierda. Sí, ahí hay un reducto de católicos raros, tipo Juan Manuel de Prada, todo esto realmente es repugnante. Y de forma menos clara, gente que es mucho menos, entre comillas, radical que Juan Manuel de Prada, gente que tiene incluso son obispos. Bueno, ay, los obispos, sí, le metió a Abascal a los obispos ayer una andanada brutal, diciendo pues que no entiende las declaraciones de algunos obispos sobre el tema migratorio y que no sabe si esas declaraciones se deben al tema de la pasta, al tema de que les tengan cogidos por el asunto de la pederastia, y la verdad es que es algo que muchos nos preguntamos. ¿Cuánta gente hay pillada con temas distintos y cuánta gente está al negocio, ¿no? O cuánta gente es buenista, incluso sin todo eso, o sea, con ese espíritu buenista progre, porque el Papa anterior estaba en esa línea, no creo que él estuviese pillado personalmente, no, digo yo, vamos, sí, no sé, que era Papa. Hay una cosa muy preocupante, que es que vivimos en un mundo de extorsión y que tenemos una situación donde... Para empezar, todo el tema de las saunas y todo el tema de Coldo y tal, no sabes cuánta gente está extorsionada, pero luego en manos de Sánchez no solamente está toda la información que podría haber tenido a través de Villarejo, a través de su suegro, de toda la extorsión que se producía en estos puticlubs, sino también en sus manos está el CNI. Entonces llega un momento que dices, oye, es que puede estar extorsionado en estos momentos, pues yo qué sé, la conferencia episcopal, la Casa Real, puede estar extorsionado aquí todo el mundo, porque nosotros son mecanismos no muy fuertes. Yo en estos momentos estoy absolutamente... No somos extorsionables, ¿verdad, don Luis? No. Yo depende, o sea, yo por conocer una nueva comida a lo mejor vendería mi alma. No, es broma. Bueno, doña Carmen Carbonell. Don Alejandro tiene que saber que don Luis también tiene un precio y el suyo es gastronómico. Yo tenía un amigo que decía, todo el mundo tiene su precio y el mío es extraordinariamente barato. Ahí queda eso. Bueno, sepan ustedes que hablamos lógicamente con ironía, porque en Mañanas de Libertad lo que se hace es contar las cosas tal y como son y no admitimos ningún tipo de soborno, ni siquiera gastronómico, que ya es decir. Bueno, hoy les traigo la pregunta que lanzamos esta mañana. ¿Qué peso internacional cree usted que tiene Pedro Sánchez? Uno se podría lanzar directamente a contestar a esta pregunta, pero es que les damos 4 opciones. La primera, tiene mucho peso, es un líder respetado. La segunda, tiene poco, es una persona que está vista con recelo. La tercera, no tiene ninguno, es un paria. Y la cuarta, bajo cero, es un agente chino. A ver, ¿qué votarían ustedes? Que es un paria porque en el mundo que nosotros nos interesa, que nos interesa Occidente, yo creo que ya hay gente que ni siquiera quisiera aparecer en una fotografía junto a él, y eso sí que es el indicador.
Yo voto por la 2, malgré lui, pese a él, porque España, pese a todo, sigue siendo un país importante. O sea, no porque no mereciese las otras opciones, sino porque, pese a todo, pues, España es un país con bastante PIB y con bastante presencia y con bastante influencia. Pero si no, sería la cuarta o la quinta. Bueno, pues de momento, la mitad de los encuestados, fíjese usted, don Luis, el 50%, 1 de cada 2, dice que bajo cero, que es un agente chino, pero atención a la segunda opción más votada, con un 41% de los votos, dice que ninguno, que es un paria. O sea que la cosa está bastante mal para Pedro Sánchez en cuanto al peso internacional que tiene. Entre los dos suman... Pues fíjese, un 91. O sea, que el es 91% piensa que el peso internacional de Sánchez es cero o incluso negativo. Exacto, ninguno o bajo cero. Imagínense usted cómo está la cosa. Hay un 8% que dice que tiene poco, que es una persona que está vista con recelo por la comunidad internacional, y lo hemos comentado precisamente en esta mesa de tertulia a raíz de muchos casos como es el tema de la ciberseguridad, por ejemplo. Y hay un 1% que dice que mucho, que es un líder respetado, que yo creo que son los bots chinos de Huawei, que son los que se han metido en X y que son los que están votando. No, es que no han entendido, han pensado que en vez de peso decía PSOE, que cuánto PSOE internacional, y claro, PSOE, entonces tenía mucho PSOE en cualquier caso. En Twitter, comentarios, este es de Fernando Carrasco Streamer, que dice, ni es mucho ni es respetado, pero tiene mucho peso porque es usado por todos sus enemigos. Esto es una cuestión bastante interesante, hasta qué punto Pedro Sánchez está siendo tratado como moneda de cambio, ¿no? Como realmente para muchos líderes políticos puede ser un peón muy interesante, pensando por ejemplo en el Partido Comunista Chino. José Manuel Quesada dice, Sánchez solo tiene algún peso internacional en regímenes de pogredru. Esto es complicado. Progredumbre. No es podredumbre, es progredumbre. E incluso... Ahí estamos, la podredumbre progre. Bueno, y me han puesto muchos trabalenguas, que vengo yo de vacaciones y no estoy preparada para estas cosas. Añade José Manuel Quesada que incluso allí tan solo se le considera a Pedro Sánchez interesante por ser la sombra alargada de Zapatero. Voy con publicaciones de YouTube, dice Bitcoin 164, que no se puede engañar siempre a todo el mundo. Igual que nosotros ya le conocemos, ya le conocen fuera. Habrá que ver qué repercusiones tiene todo esto. Un comentario un poquito largo, que es de José Cansalat, pero me ha parecido bastante interesante. Dice, yo lo tengo claro, como buen comunista que es, y con todo lo que tiene detrás de corrupción y traición, estar al lado chino es beneficioso. Yo entiendo y sé que el Imperio Español tuvo un comercio con China muy bueno, y eso que en cierto modo se quiere recuperar ese comercio. Pero eso es lo que nos dicen. Y otra cosa es lo que ocurre en China, en Rusia, en Venezuela, en Irán, en España. Allí pretenden acabar con la hegemonía sajona, pero siempre a cambio nos ponen el comunismo. Y luego hace un llamamiento alguien al que llama Zanahorio, entiendo que es a Donald Trump. Donald Trump, te queremos, no nos abandones. En el chat de YouTube termino con un comentario de Mari Carmen Zabaleta. Dice que no es solo el PSOE el que pacta con los enemigos de España, también lo hacen los socialistas del PP para mantenerse en el poder. En cualquier caso, en cuanto a la posición internacional, lo que está haciendo Pedro Sánchez es, pues no sé, bastante dudoso a juzgar por todas esas informaciones que hemos conocido esta semana, sobre todo en particular hablando de ese informe que ha pedido Washington y cómo ha pedido que se anulen los contratos con Huawei, esos contratos por valor de nada menos que 12 millones de euros. Ahí es nada, calderilla, ¿no?, que se suele decir. No sé, si tiene problemas de salud y tal, que quitas calorías si vas a la sauna, ¿no? Creo que era eso. Será. Buen consejo. Bueno, pues yo creo que es momento de poner punto final a la tertulia. Sondeo. Ahora vamos a poner punto final con don Pablo Linares. Muchísimas gracias, don Alejandro Macarrón. Muchísimas gracias, don Marcos de Quinto. Gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, como siempre. Gracias a los oyentes que han mandado sus opiniones, que doña Carmen amablemente y trabajosamente recoge. Y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que nos quiere contar de qué pasa cuando se habla de lo que toca y no de lo que verdaderamente pasa. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, gracias. Mis saludos más cordiales para usted, su equipo y su audiencia. Veo otras televisiones, escucho y leo otros medios de comunicación, por aquello de que hay que conocer diferentes puntos de vista. Don Luis, cómo me aburren. Siempre igual, de forma machacona, repiten una y otra vez que hace mucho calor este verano, que hay demasiados incendios,
que qué malo es Trump, que qué nefasto es Netanyahu, y no hable de Hamás, eso por supuesto, pero eso sí, sin análisis rigurosos, sin espíritu crítico, salvando honrosísimas excepciones, y eso es lo que hay. Me consta que muchas personas que conocen la Catedral de Córdoba, que no es mezquita, lo mismo que también en la distancia conocemos la Catedral de Estambul, Santa Sofía, pues allí Erdogan la ha convertido en mezquita cuando no lo era, sin más motivo que un criterio irreal y totalitario. Esto está pasando. La Catedral de Córdoba, mal llamada mezquita, sus primeras raíces fueron también cristianas. Allí estaba la Basílica de San Vicente hasta la llegada del conquistador y caudillo moro Abderramán I, quien fundó el Emirato de Córdoba y construyó la mezquita Aljama al final de su vida, en el año 786. En 1236, tras la reconquista cristiana de la ciudad por Fernando III de Castilla, se le llevó a cabo su consagración como edificio cristiano, aunque no fue convertido en catedral de la diócesis hasta la ordenación episcopal de su primer obispo, López de Fitero, 2 años más tarde. Una parte de la Catedral de Córdoba ha ardido. Parece ser que ha sido un fallo eléctrico, aunque continúan las investigaciones. Ojalá no sea más que eso, y que se pueda restaurar esa parte cuanto antes. Como ven, la historia de la Catedral de Estambul, Santa Sofía, convertida en mezquita, no tiene ningún antecedente árabe, o sea que no tiene nada que ver con la realidad de la Catedral de Córdoba. Mañana, más y mejor. Punto final.